Seguimos, amigos, este primer tramo de la tarde en casa con contactos telefónicos. Lo vamos a hacer en el marco de la tragedia que se vive desde hace más de 24 horas. Ustedes saben del accidente de aviación que ha generado tantas víctimas, por las cuales el mundo entero está encarando distintas manifestaciones de duelo y de dolor. El estadio del Chapecoense albergó un conmovedor funeral colectivo entre lágrimas, plegarias, abrazos y un sentimiento de profundo dolor. Miles de hinchas pasaron la noche en el Arena Conda. Emiliano Espinosa es periodista, colega de Canal 13 Argentina y de Todo Noticias TN, y llegó esta mañana a Chapecó. Estamos en contacto directo. Emiliano, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la tarde en casa. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por haberme llamado. Como vos lo decías, estamos aquí en la ciudad de Chapecó, una ciudad que no es muy grande, solamente tiene 200.000 habitantes, un poco más de 200.000 habitantes, pero sí, que lamentablemente se ve afectada casi en su totalidad, porque en lo deportivo en la ciudad estaba alrededor del Chapecoense, ¿sí? Y entonces hacer una ciudad pequeña, muchas veces los habitantes de una ciudad tienen mucho más contacto con el jugador de fútbol, porque el jugador de fútbol claro, es el vecino, porque el jugador de fútbol va a comer a los mismos lugares que va una persona normal, al no haber tantas variantes en una ciudad pequeña. Y la verdad que es una ciudad con mucha tristeza, que se palpa y mucho en la gente. Además era el orgullo de estos últimos años, su equipo de fútbol que había surgido de cuarta división, en 3 años había llegado a disputar la final de la Copa Sudamericana. El dolor, la sorpresa y el dolor que debe haber en la gente se debe palpar en la calle. No sé lo que habrás conversado allí con... Sí, sabés, Gerardo, que es así, sobre todo porque si uno piensa en el pasado de Chapecoense y en el pasado muy reciente, estamos hablando del año 2009, en esa época, en ese año Chapecoense estaba en la primera D, de aquí del fútbol brasileño, ¿sí? Claro. Y año tras año empezó a ascender de categoría, y el año pasado ya había disputado la Copa Sudamericana, no había llegado por supuesto a la final, pero este año, eliminando a rivales grandes, a rivales argentinos, como puede ser Independiente o San Lorenzo, la semana pasada por semifinales, era el orgullo de la ciudad, porque, como les decía, al ser una ciudad muy cómoda, muy linda, pero chica, pequeña, y tener un equipo que no solamente resalta a nivel nacional, sino a nivel internacional, era el orgullo de la gente, todo este equipo, que lamentablemente, salvo los jugadores que hoy tuvimos la suerte de entrevistar ahí en el campo, sí, en el Arena Condá, el resto, bueno, ha fallecido, como han fallecido la mayoría de los dirigentes. Tuvieron que llamar a Andrei Copetti. Andrei Copetti era el gerente de marketing de este equipo hasta enero de este año, había renunciado por cuestiones personales, y lo tuvieron que llamar para que se haga cargo del club otra vez. Claro, porque tiene que haber una versión oficial. Veíamos nosotros ayer con estupor y un sentimiento muy complejo a todo el equipo festejando en el vestuario después de su último logro, y hasta nos dolía ver esa imagen y nos sentíamos críticos de difundir esa imagen, porque era realmente como una especie de mirada morbosa, y sin embargo las autoridades sobrevivientes plantearon que así es como quieren que se lo festeje, y que esa sea la última manera de recordar el cuadro, ¿verdad? Y el club. Todo todavía está demasiado fresco, y las autoridades en realidad que estaban en ejercicio también fallecieron junto a sus jugadores, o sea que las riendas están muy complicadas para poder tomarlas. Sí, claro, imagínense que les diría que casi que hay que refundar el club. Claro. Porque salvo 4 jugadores, el resto de los jugadores fallecieron, de los dirigentes, aproximadamente unos 15 dirigentes de primera línea fallecieron todos en el accidente, o sea, salvo esta persona que les acabo de mencionar, Andrei Copetti, y algún otro más, Iván Tonso, que es un presidente, digamos, que quedó a cargo también porque era vicepresidente e iba a viajar más tarde, otro día. Se tienen que
tomar las riendas del club para básicamente refundarlo. Bien. Déjame agregarles Sí. que esta noche, a las 9 de la noche, Sí. justamente a la hora en la cual se tendría que haber jugado el partido frente a Nacional, hoy miércoles, Nacional Chapecoense, se va a realizar un homenaje en la cancha, ¿sí? En la arena. O sea, la gente va a asistir para dar un homenaje de lo más sentido posible, en silencio, porque justamente hoy a esa hora los jugadores tendrían que estar disputando el partido. Así que seguramente serán también imágenes duras, muy duras, de su gente que tendría que estar mirando un partido de fútbol y que estarán homenajeando a sus jugadores. Después el tema del velatorio, seguramente va a ser un velatorio masivo. Bien. En el campo de juego. La mayoría de los familiares de los jugadores y de las víctimas que están involucrados en la vida de Chapecoense han aceptado que se vele a sus familiares en el campo. Todavía no hay una fecha exacta, se habla de viernes, de sábado, incluso del domingo, porque recuerden que también hay todo un procedimiento de seguridad, un procedimiento judicial en Colombia para repatriar los cuerpos, entonces todo eso no es tan fácil, ¿sí? Por último, Emiliano, y agradeciéndote especialmente este contacto con La Tarde en Casa, ¿qué dice la ciudad, esa pequeña ciudad que tú nos recordabas, tiene un número de unas 200.000 personas, de la información que se conoce de manera primaria, y es que el avión quedó sin combustible, que no tenía la cantidad de combustible que le permitía llegar al aeropuerto y que por lo tanto las personas que iban a bordo vivieron sus últimos segundos en medio de una situación muy dramática, porque el avión comenzó a caer sin motores y con ellos conscientes de la situación. Sí, no, sabes que uno lo que ve cuando se supo esta nueva información esta mañana, es que todavía la gente está en shock, que no lo puede creer, no puede creer lo que ocurrió. Ese avión nosotros los argentinos los conocemos, porque ese avión fue el que trajo de Belo Horizonte hacia Buenos Aires a la selección argentina hace 15 días nada más. Ajá. Sí, ese mismo avión. Y incluso estaba todo ploteado con la selección argentina ese avión. Y no se puede creer, además, cuando se empieza a conocer la información de que no estaba dentro del plan de vuelo parar a cargar combustible en Bogotá, y por eso la autonomía del avión no les dio los kilometrajes que debían recorrer desde Santa Cruz de la Sierra en Bolivia hacia Medellín. Es algo que uno no puede creer, sobre todo por la negligencia. Si esto se confirma, la negligencia es espantosa de todos, de la empresa, de los pilotos que trazan el plan de vuelo, porque se podría haber evitado de una manera clara, ¿sí?, que fallezcan tantas personas, porque no solamente fallecieron los que ya sabemos, sino también fallecieron colegas nuestros, casi 20 periodistas que iban dentro del avión también fallecieron. Emiliano, te agradecemos mucho este contacto, entendemos claramente, porque si nosotros desde nuestro trabajo estamos en shock a la hora de manejar esta información, lo que debe ser para esa ciudad, que no querrá enterarse que su gente más notoria desde el punto de vista deportivo, que había generado un enorme empujón de afecto y orgullo, ha sido muerta por una maniobra negligente. Todavía se está investigando, esperemos el resultado final de la investigación. Desde aquí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, nos despedíamos entonces del colega Emiliano Espinosa, periodista de Canal 13 Argentina, un trabajador de Todo Noticias que llegó esta mañana a Chapecó, y que esa era la primera mirada que podía hacernos. Esta noche estará justamente en el horario del partido que debía jugarse y acompañando esas ceremonias de honras fúnebres y homenaje. Mariana, seguimos con otros temas, pero antes recordemos que hoy termina el Cyber Monday en Tienda Mía. El Cyber Monday de Tienda Mía termina hoy. Aprovecha a comprar lo que necesitas de electrónica hoy con descuentos de hasta 70%. Es una locura lo de Tienda Mía. Hay cargadores de celular, cámaras de fotos, baterías portátiles a $2, auriculares Bluetooth, cables para tu celular a $1. Todo regalado. Entra ahora porque se termina. Podés pagar con cualquier tarjeta internacional, y si no tenés, te dan una Prex Mastercard prepaga de regalo. Entra ya a tiendamia.com y sorprendete con los precios ridículos del Cyber Monday. No te duermas, que termina hoy.
Armamos mesa grande, Sotelo. Incorporamos por lo menos 2 invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Armar mesa grande para nosotros significa tener la posibilidad de interactuar ante ustedes y con cada uno de nuestros invitados. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Es cierto, si decíamos en la presentación del anuncio, en el avance del programa, que las denuncias por acoso laboral aumentaron 76% en los últimos años. Con esto pasa como con algunos otros temas que han ido emergiendo a la consideración pública y aún a la consideración legislativa en estos últimos años. Son más los casos que se dan, son más los casos que se denuncian, es decir, ¿hay más sensibilidad frente al acoso laboral o es que al margen de eso no vamos mejorando nuestra conducta? Bueno, vamos a hablar de este tema con 2 invitados, la doctora Soledad de Franco, especialista en acoso moral laboral, y Fernando Gambera, que es el secretario general de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Agradecemos la idoneidad de la doctora, pero es una técnica, ha elegido este tema, veremos por qué, pero me interesa saber por qué un gremio, un grupo de trabajadores, por cierto que organizado, porque estamos hablando de AEBU. Y grande, organizado y grande, un grupo grande. Genera un espacio interdisciplinario en sus propias instalaciones y para sus trabajadores y público en general, que tiene que ver con estos temas. Sí, yo arrancar diciendo que yo también estoy agradecido que esté la doctora y que sea un apoyo técnico, porque eso no lo soy. Claramente soy un dirigente sindical y con toda la sensibilidad de estos temas, ¿no? Primero, no es un hecho nuevo, no son cuestiones, síntomas nuevas de la sociedad, claro, ni del mundo del trabajo. Ayer el propio ministro de Trabajo, en la actividad que realizamos, donde tuvimos el privilegio de tener desde el Ministerio de Trabajo, pasando por la Cámara Empresarial, por ejemplo, la Asociación de Bancos Privados, la Academia, las Grado 5 en el tema, y también uno de nuestros técnicos, un compañero del gremio que es psicólogo. El ministro decía, en realidad, cuando yo trabajaba en una fábrica, yo pensé lo mismo porque antes de ser bancario trabajé en una fábrica, había algo que era como regla asumida, y era el capataz generalmente destrataba, y eso era parte de las relaciones laborales y de las relaciones, del ambiente de trabajo de muchísimo tiempo en el mundo del trabajo. ¿Estaba legitimado el destrato del jerarca? Sí, tal vez era como una cuestión asumida de que la verticalidad suponía eso. Y si no te gusta, te vas. Es decir, en realidad nosotros hay cosas que seguimos asumiendo. Cualquier organización necesita, y más una empresa o cualquier otro tipo de organización, necesita alineamiento, necesita alinear a su gente tras un objetivo estratégico, tras una productividad y demás. Estas cosas, desde el 2005 para acá, con la negociación colectiva y con el contexto de avances en la negociación colectiva, de alguna manera se fueron sustanciando. ¿Ha estado planteado entonces este tema en las negociaciones? Ahora como sí. Parte de las condiciones ahora de trabajo. Creo que ha habido espacio porque la negociación colectiva durante estos 10 años fue estableciendo mínimos por categoría, fue estableciendo cuestiones básicas que hacen al ambiente de trabajo y al empleo y a la seguridad laboral. Y naturalmente empieza a emerger, porque como lo otro empieza a quedar de alguna manera ya sustanciado en la agenda y se trata normalmente en cada ronda de consejo de salario, bueno, creo que el aumento de la denuncia por un lado tiene que ver con eso, porque de alguna manera emerge, y además es lógico que las organizaciones sindicales lo tomemos, claro, Fernando, y lo empecemos a incluir en la negociación colectiva. Por lo que tú decís, no estamos hablando solo de acoso basado en género, que es uno de los habituales. Acoso en general, ¿cómo lo definen ustedes desde la especialidad? Bueno, es importante, buenas tardes ante todo, es importante tener presente que la definición del acoso en definitiva va a pasar por un concepto jurídico que al día de hoy, al no tener norma expresa, lo define el juez en el caso concreto. Lo que entendemos por acoso es, bueno, una serie reiterada, prolongada a lo largo de un periodo de tiempo, de conductas hostiles, agraviantes, intimidatorias, realizada de parte de un grupo de personas, ¿sí?, o una persona con el aval del grupo, en relación a una persona que consideramos como víctima, ¿verdad? ¿No tiene que ser jerárquicamente una persona superior la que acosa? No, eso es muy importante, porque hay distintos tipos de acoso, exacto. Como dice el señor, hay acoso horizontal y también el ascendente, que es el que se da de subordinados a superiores. Es infrecuente, pero en algunas situaciones se da.
un grupo de compañeros en un estudio de televisión como este en el que estamos interactuando pueden de manera sostenida y durante determinado tiempo tener una situación que pueda ser catalogada de broma para ellos o de acoso para un compañero. Y sí, en todos los ámbitos laborales. Estoy hablando de pares. Exacto, sí, entre compañeros de trabajo. Es más, es muy frecuente. Estadísticamente se entiende que existe más acoso de jerarcas a subordinados, pero está ahí, a la par prácticamente, el acoso que se da entre colegas o compañeros de trabajo. Muchas veces por aquello de que alguien que no tiene la debida competencia quiere deshacerse de un posible rival a través de medios no lícitos, ¿verdad? Qué feo. No Sí. estuve bien con el ejemplo. Porque vaya que tenemos buenos compañeros. No, pero yo no estaba hablando de esa situación. No es por pasarle la mano por el lomo, pero es cierto. El ejemplo sirve porque el ambiente laboral va a ser de una forma o de otra en la medida en que se viva esa convivencia. Si efectivamente hay situaciones como las que vos describías, evidentemente el resultado a los efectos incluso empresariales y totalmente materiales, ¿no? Claro. El resultado económico de la empresa va a ser muy diferente según el ambiente. Va a aumentar laboral. la productividad. Sí. Ustedes me dejan ir a un lenguaje popular, yo preguntaría, ¿esta es la figura jurídica de agarrar de punto a alguien? Sí, en parte sí, pero también a veces es agarrar de punto y perseguir a alguien simplemente porque es distinto. Y ahí es uno de los temas interesantes del acoso, que está muy vinculado a todo lo que son factores de discriminación. Y así ha sido legislado, por ejemplo, en Francia, que se lo asocia factores directamente. de género, factores físicos, étnicos, culturales, en fin. Por ejemplo, personas que tienen defectos físicos, dificultades del habla, ¿sí? Personas diferentes por su forma de pensar, eso se da mucho en el Estado más que en los privados. Entonces, en esos casos es como un detonante, algo que gatilla el acoso. ¿Qué es eso? Algo sistemático, una persecución a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da más en el Estado que en el privado ese vínculo? Es que el gran poncho del Estado, que todo lo cobija y del que para salirse hay que hacer cosas muy, 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 muy graves, permite o en todo caso tolera. Sí, como tú bien dices, yo creo que hay dos cosas importantes para destacar. No solo en Uruguay, sino internacionalmente. Bien. Hay 3 sectores donde el acoso, pero campea a lo grande, que es el Estado, las administraciones de salud y la educación. ¿La educación? Sí. Entre alumnos. No, la educación a nivel de trabajadores de la educación. ¿De trabajadores? Y las universidades son las que más ranquean dentro de eso. Las que más ranquean son las universidades. Exacto, dentro del sector educativo. ¿Me reitera los 3 lugares? Usted habló del Estado. Estado, salud y educación. Salud, qué interesante, vamos a volver a eso. Experiencias en las que ustedes se sintieron, ¿cómo diríamos?, maltratados de manera sostenida en el sistema de salud. ¿Tienen alguna, amigos? Estamos en línea directa, esto es La Tarde en Casa y ustedes y nosotros compartimos un bloque más en instantes. Presentó Salud y Flora, la compuesta de los uruguayos. Salud y Flora, el mate por naturaleza. Feria Nocturna del Buceo, del 2 de diciembre al 5 de enero, el más grande shopping al aire libre.